Hola amigo, muy buenos días, soy Osvaldo Cangelosi y esto es Magazine Regional. El 18 de diciembre de 2017, el gobernador de la provincia de Córdoba, el contador Juan Schiaretti, declaró patrimonio provinciales a las 4 manzanas que conforman lo que son el Colegio Nacional y el Colegio Industrial. Nosotros, dado que quedan poquitos días para el comienzo del ciclo lectivo 2018, fuimos a hablar con el director del Colegio Nacional. Él es el profesor José Antonio Cambría Florit, que esto nos dijo. Bio 4 desarrolla su actividad bajo los valores de trabajo en equipo, innovación y efectividad. Bio 4, en constante compromiso con la sociedad. Cambría, la primera vez que América Sports tiene la oportunidad de entrar al Colegio Nacional y de conversar sobre la historia magnífica de este colegio en Río Cuarto, ya que ha cambiado 4 veces su ubicación. Bueno, buenos días y un agradecimiento por acercarnos a nuestra institución, ¿no? Nos cuente un poco la historia de este Colegio Nacional. Tengo 40 años en la institución, 25 años como director de la institución. El Colegio Nacional nació el 1 de julio de 1912, a pesar de que no se quería crear escuelas nacionales en el país. Los estudiantes de los colegios nacionales eran los eternos revolucionarios y los gobiernos o los presidentes de la época querían crear escuelas normales porque los maestros eran más pacíficos y no querían formar bachilleres. Río Cuarto pidió mucho tiempo la creación de un colegio nacional porque era el puntapié inicial para estudiar después en la Universidad Nacional de Córdoba. Los chicos de Río Cuarto se iban a estudiar habitualmente abogacía o medicina a la Universidad de Córdoba. Por lo tanto, era necesario crear bachilleres en Río Cuarto. Después de muchos pedidos y muchas gestiones, se creó el 1 de julio de 1912 y no tenía edificio propio. Durante muchos años, desde el 12 hasta el año 47, se trasladó por 3 dependencias diferentes, alquiladas por el gobierno nacional, y de una manera, podemos decir, precaria, funcionaba el Colegio Nacional de Río Cuarto. Hasta que por una donación hecha por Adelia María Arilaos de Olmos, conocida en Río Cuarto como la viuda del gobernador Ambrosio Olmos, de 4 manzanas de su propiedad, se decide edificar el Colegio Industrial de la Nación de Río Cuarto y el Colegio Nacional de Río Cuarto. Esta edificación comienza las obras con una licitación en el año 44. Se hace todo un terraplén porque era una zona inundable.
Luego comienza en el año 45 la construcción y 46, y culminando el año 46 ya los edificios estaban prácticamente terminados, faltaban algunos detalles constructivos, y eso motivó que después de traerse el mobiliario desde Buenos Aires, en el mes de abril de 1947 se comenzara a dictar clases, todos felices porque tenían ya edificios propios. Una construcción realmente espectacular, porque lo charlábamos antes de comenzar justamente con este programa, que las paredes y principalmente la cúpula de este colegio está hecha de una manera indestructible prácticamente. Sí, se traía todo material desde Buenos Aires por vía ferrocarril, ladrillos, hierro, cemento a granel, eran vagones cargados con cemento, cal, granito, que tiene el revestimiento de paredes y pisos, que siempre yo cuento que cuando lo queremos restituir es muy difícil darle el mismo color porque es arena del Río de la Plata con la cual está hecho este granito. Tejas de la época, que también cuando se nos destruyen los techos hay que hacer tejas a medida, es decir, cuesta hoy mantenerlo, un piso de parque en las aulas, realmente una estructura magnífica dedicada a la educación. Eran las típicas construcciones de la década del 40, de las presidencias de Ramírez, Farrell y Perón. Realmente son de estilos californianos, unos edificios con algunas paredes hasta de 80 centímetros de espesor, o sea que hierro hasta de 22 milímetros, que hoy ya no se consiguen y los edificios actuales llevan semejante dimensión en hierro, y que se hacía todo a pulmón. Imagínense que aquí estuvieron un año acarreando con carros a caballo tierra para terraplenar estas 4 manzanas y después empezar la obra. Directamente la unión de 4 manzanas y lo que sigue siendo hoy de propiedad del Colegio Nacional y también del Colegio Industrial, ¿verdad? Sí, eso por escritura pública dona al Gobierno de la Nación con el objetivo de que funcione en el lugar solamente el Colegio Nacional de Río Cuarto y lo que se llamaba en aquella época Escuela de Artes y Oficios, que hoy es el Colegio Industrial. Se hace en esta construcción el predio deportivo y hace que la obra esté edificada como una U invertida. Una pata, llamémosle así, de la U es el Colegio Nacional, la otra es el Colegio Industrial, y el cierre, unificando los 2 edificios, es lo que se utilizaba antes como salón de actos, hoy un gimnasio cubierto, y una pileta de natación climatizada maravillosa, para que los alumnos en la práctica de gimnasia pudieran llevar a cabo las prácticas de natación. Era increíble hoy en educación que a veces para el dictado de una sola materia se construyeran cosas así. Tenemos un observatorio astronómico porque se dictaba cosmografía en 5º año. Entonces no podía un alumno estudiar cosmografía sin ver el espacio a través de un telescopio. Por lo tanto, la inversión daba también para gestar un observatorio magnífico, como hoy funciona en el colegio, tan solo para el dictado de cosmografía. En la mirada de hoy en educación diríamos, bueno, bajamos cosmografía por internet. En la época había que practicarlo sí o sí, y a los alumnos se les enseñaba natación como una parte fija dentro de la currícula de educación física. Esto lo comenzó el presidente Farrell y lo terminó el presidente Perón. Claro, los años de construcción, la obra se licita bajo la presidencia de Farrell y se concluye a fines del 46, cuando Perón hacía pocos meses que había asumido como presidente de la Nación. Fue llamado Centro 11 porque justamente era el 11º centro educativo de la Nación. En los años 60 se habían creado en el país centros de educación física con el propósito de que las escuelas que no tenían predios para la práctica de educación física pudieran reunirse en un mismo ámbito los alumnos de diferentes escuelas y practicar deporte. En el caso de Río Cuarto se venía haciendo, es decir, el Colegio Nacional y la Escuela Industrial cedía su espacio a otras escuelas para que en diferentes horarios practicaran educación física. Lo cierto es que en la Argentina había hasta ese momento, estoy hablando de fines del año 62, había 10 centros de educación física. Por lo tanto, a principios del 63 se crea con el nombre de Centro Nacional de Educación Física número 11 y cumplió el mismo objetivo que ya se venía dando. Las otras escuelas, incluso escuelas privadas,
pudieron practicar deporte en esto que era realmente un estadio magnífico. Estoy hablando de una pileta climatizada que se puede hacer campeonatos de natación, realmente es maravilloso lo que tenemos. Bueno, eso gestó un inconveniente a futuro. Mientras estos predios, Nacional, Industrial y el llamado Centro 11, que ya fue un error separarlo de los colegios porque la escritura de donación indicaba que no había que separarlo y que esto era propiedad de los colegios, al pasar a las órbitas provinciales, cuando se hace la transferencia de los edificios a las provincias, el gobernador de la provincia de Córdoba comete un segundo error jurídico y grave, le entrega la parte de educación física a la Municipalidad de Río Cuarto, que hoy considera ser su propietaria, y que lo explota como tal, como un centro deportivo municipal, pero sigue siendo patrimonio de los colegios. Es decir, la escritura de donación tiene un solo origen, un solo objetivo. Quien la donó falleció hace muchos años, no tiene herederos directos, sino que tiene sobrinos, y ninguno se le ocurrió jamás reemplazar lo que la escritura dice. Por lo tanto, si bien la municipalidad lo está utilizando, no quiero utilizar otro término, es propiedad de los colegios. Rebobinando, Nación le cede a la provincia en aquel entonces lo que es el Centro 11. La provincia no lo escritura, o sea que de ninguna manera podría ceder a la municipalidad algo que no está escriturado. Sí, eso es insólito también, porque la ley de transferencia es del año 92. La ley es muy clara, en uno de los artículos dice que se le da un plazo de tiempo a las jurisdicciones provinciales para que los patrimonios que la nación le cede a las provincias sean escriturados por estas. Es más, hasta dice la misma ley que el costo de las escrituras corre por cuenta de la nación. Es decir, que le hace una entrega donde a las provincias esto les resulta 0 pesos, simplemente recibir sí o sí el patrimonio. La provincia de Córdoba no lo escrituró nunca hasta el día de hoy. Por lo tanto, si vamos a los fundamentos legales, estas 4 manzanas siguen siendo patrimonio de la nación, aun cuando el servicio educativo que en ellos esté instalado esté administrado por el Ministerio de Educación de la provincia. Pero estamos hablando del patrimonio, del edificio, es patrimonio nacional. Poco derecho podría tener el gobernador de Córdoba en su momento en ceder lo que ni siquiera era la provincia. Y algo más, ninguna persona, por más gobernador que sea, si no interviene la legislatura provincial, puede ceder patrimonio provincial. Por lo tanto, es ridículo el decreto creado hace varios años por el gobernador de Córdoba y aceptado no solo por el intendente de Río Cuarto, sino por el honorable Consejo Deliberante de Río Cuarto, que acepta una donación que desde el vamos está viciada de nulidad. ¿Y usted ha tenido oportunidad de conversar con los intendentes de distintos colores políticos que han pasado por Río Cuarto e incluso de las autoridades provinciales que también han pasado por distintos colores políticos? Yo creo que una de las primeras audiencias que dan los intendentes de Río Cuarto apenas asumen es una audiencia con el director del Colegio Nacional y ellos ya saben a qué voy. Yo pretendo no solo el reconocimiento legal de lo que nos corresponde, sino lograr un acuerdo de convivencia y de compartir. Los alumnos deben tener la prioridad en el uso de la pileta, del estadio deportivo, que fue creado para ellos. Y después hay espacio de tiempo de todos los días, fines de semana, donde la municipalidad, con un convenio de mantenimiento, eso es para hablarlo largo y tendido, pueden disfrutar de nuestro estadio deportivo. Pueden hacerles modificaciones autorizadas por los directores de las 2 escuelas, que son los responsables de eso, pero no hacer lo que se está haciendo. Nunca hay que hacer política sobre lo que no corresponde. Y lo más grave es que se usa el dinero de los impuestos de los riocuartenses para modificar algo que la municipalidad dice que es de ellos y en realidad es de los colegios. Entonces es un mal uso de los recursos y hay algo más grave. La provincia de Córdoba hace poco tiempo declaró estas 4 manzanas como patrimonio histórico. Es sabido que el patrimonio histórico no puede ser modificado. Y la comuna, en el sector que tiene a su cargo, sigue modificando a su antojo. Parecería que la municipalidad no se da por enterado de lo que la ley de patrimonio dice, porque esto ya en diciembre del año pasado,
Nosotros, cuando se hizo público de que se declaraba patrimonio histórico, que me parece que con muy buen tino lo hayan hecho, y se informa, la municipalidad durante todo este verano siguió modificando. Es decir, ellos se consideran dueños o propietarios de lo que no tienen una línea legal que les indique eso. Nunca tuve problemas de hablar con los gobernadores de la provincia. Imagínense que en 25 años de reclamar lo mismo, uno pide lo que muchos argentinos pedimos y en casos totalmente disímiles, que es la palabra justicia. Pedimos que se haga justicia. No es posible que los alumnos de escasos recursos que tengo dentro del colegio, tenemos de todo. Aquí en una población estudiantil de 700, 800 alumnos en un solo turno en la mañana, imagínense que hay de todas las condiciones sociales, socioeconómicas, totalmente diferentes. Pero hay chicos que a lo mejor por su condición económica nunca en su vida van a tener la posibilidad de pagar un instructor personal para aprender a nadar, para dar un ejemplo. Nosotros lo podemos hacer desde la institución con nuestros propios profesores de educación física. ¿Por qué no podemos usar lo que es nuestro? En el 2019 se termina su trabajo y le toca la felicidad de poder jubilarse. ¿Cuál es el último deseo antes de retirarse del colegio? Que el llamado Centro 11 por la ciudad de Río Cuarto sea devuelto a quienes son sus auténticos propietarios. Río Cuarto sabe que eso es propiedad del colegio, no es ninguna cosa nueva. Esta es una ciudad de escasos 200.000 habitantes, es una ciudad chica, si se quiere, a la par de otras ciudades de la República Argentina. Muchísimos alumnos han pasado por el Colegio Nacional de Río Cuarto, por el Colegio Industrial, han practicado en su momento deporte en su propio estadio, y a esa gente le duele ver cómo nos han ocupado la mitad de un predio de 4 manzanas. La municipalidad hoy ocupa 2 con la parte deportiva y nos han cercenado una parte de lo que es nuestro edificio, a punto tal de que nuestro salón de actos se convirtió en un gimnasio. Y hoy, cuando tenemos que hacer un acto para recordar el aniversario de la muerte de San Martín, el Día de la Bandera, el 25 de mayo, lo hacemos en el patio. Y a veces hasta lo tenemos que suspender si llovizna. Pero nuestro salón de actos es un gimnasio. ¿Qué le ha dejado como última pregunta, y no lo molesto más, estos 40 años estando en el Colegio Nacional? Experiencias maravillosas. Este colegio ha sido y es, gracias a Dios, un timón de la enseñanza en el sur de la provincia de Córdoba. Fue el creador de varias instituciones, incluso hasta universidades públicas y privadas fueron gestadas dentro de este edificio. Es el único colegio en toda la provincia que tiene un observatorio astronómico al servicio de la comunidad. Es una de las bibliotecas más grandes de la ciudad de Río Cuarto. Realmente es una institución de maravilla, lamentablemente acosada por convenios políticos que no vienen al caso, no tienen nada de educativo y que lo único que han hecho es dilapidar lo que fue el Colegio Nacional en su momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vemos en una semana con más de esto que llamamos Magazine Regional. Que Dios los bendiga. Chao.